Bueno, familia, qué bendición es poder estar en casa un sábado más. Espero que todos se encuentren muy bien esta noche, sí. Sé que a veces hay circunstancias que no son tan buenas, no son las que más nos gustarían, pero mi oración es que Dios abra nuestros ojos para que podamos verlo a Él obrando en toda circunstancia, en las buenas, pero también en aquellas que no son tan buenas. Nosotros estamos súper agradecidos con Dios por poder estar de vuelta en nuestra casa. Estuvimos 12 días por allá en Costa Rica, que también es nuestra casa. Fue un tiempo, la verdad, de mucho provecho, bastante intenso, de mucho trabajo, pero muy bendecido para la gloria del Señor. Y alguien capaz se pregunta, pero bueno, ¿su casa es Costa Rica o su casa es Uruguay? ¿Cuál es? Porque estamos allá y decimos, qué bueno es estar en casa. Y venimos acá y decimos también, qué bueno es estar en casa. Y vamos a ver, por supuesto que Costa Rica es nuestra casa. Allí nacimos, ¿no? Somos ticos, amamos nuestra tierra. Pero en el plano espiritual, allá fue en Vida Abundante Coronado donde nacimos de nuevo. Allí conocimos al Señor. Él transformó nuestras vidas en esta hermosa iglesia. Y por supuesto que cada vez que vamos allá, nosotros nos sentimos en casa. Amamos ese lugar, nos sentimos en familia. Pero cuando regresamos a Uruguay, también nos sentimos en casa. Han sido 8 años ya desde que dejamos todo para venir a este lugar y amamos esta tierra, amamos esta iglesia, amamos la gente que Dios nos ha permitido conocer acá. Y alguien se pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿Sabe qué es lo que pasa? Esto es parte del milagro de ser hijos de Dios, que no importa dónde estés, si estás con tu familia, te sientes en casa. No importa dónde estés, si estás con tu familia, te sientes en casa y nosotros somos parte de la familia de Dios. Entonces podemos estar con nuestra familia en Costa Rica y nos sentimos en casa. Regresamos a Uruguay y estamos con nuestra familia de Uruguay y también nos sentimos en casa. Dice Filipenses 3:20, la versión Palabra de Dios para Todos. En cambio, nuestra patria está en el cielo. Ese es el lugar al que nosotros pertenecemos. Nuestra patria está en el cielo y de allí estamos esperando que venga el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Costa Rica, volvemos a Uruguay, puede cambiar el acento. Ahora vengo desconfiguradísimo porque en Costa Rica no se saluda de beso. Entonces yo llego los primeros días, voy a darle el beso a los compas y me tiran la mano así. Entonces yo me adapto, me acostumbro y ahora vengo de vuelta y me van a dar besos y yo soy el que pongo la mano. Tengo que volver a acostumbrarme, ¿sí? Cambia el acento, cambia el color de la bandera, cambia la cultura. Sin embargo, escuche esto, el Padre es el mismo, ¿sí? Es el mismo allá en Costa Rica, es el mismo acá en Uruguay. Él no cambia y el vínculo que nos une, la sangre de Jesucristo, trasciende todas estas cosas. Por eso es que nos llamamos familia, la familia de Dios. Somos familia en Cristo, así que damos gracias a Dios porque nos permite estar de vuelta en casa con nuestra familia de Uruguay. Así que familia, seguimos avanzando con esta serie que hemos venido desarrollando ya por las últimas semanas. Creo que hoy estamos en la 4ª o 5ª semana, que se llama Enemigos del Corazón. Y es una serie que tiene como propósito blindar nuestro corazón. Tiene como propósito proteger nuestro corazón de todos estos enemigos internos que tanto daño nos hacen. Y ojo con esto, que muchas veces son los culpables de que no haya crecimiento, de que no haya progreso en nuestra vida. Hay que estar atentos porque son enemigos a veces silenciosos, no nos es fácil percibirlos. No nos es fácil verlos en nosotros, sí nos resulta fácil a veces verlos en otras personas, pero no siempre los detectamos con tanta facilidad en nuestro corazón. Por eso es que Spurgeon, y aquí lo voy a parafrasear, la imagen no está en la pantalla, Spurgeon dijo una vez que debemos estar muy atentos porque nuestro peor enemigo no siempre está allá afuera, muchas veces nuestro principal enemigo es interno, ¿sí? Está aquí adentro, en el corazón, en la mente.
Nosotros siempre estamos buscando los enemigos afuera, siempre estamos intentando ver a nuestro alrededor a quién puedo echarle la culpa de lo que me pasa. Las circunstancias, el cónyuge, el trabajo, la sociedad, la cultura, el gobierno. Somos muy buenos criticando a los demás y no nos damos cuenta de que nuestra mayor batalla muchas veces empieza acá adentro. Es conmigo mismo, es con nosotros mismos. Y hemos permitido que todos estos enemigos se hospeden en nuestro corazón, ocasionándonos muchísimos problemas. Nosotros necesitamos con urgencia pedirle a Dios que nos ayude a desalojar de nuestro corazón todos esos enemigos que se han acomodado allí, que han encontrado un agujerito en nuestro corazón y se están posicionando en un lugar que no les corresponde, queriendo controlar nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuáles son todos esos enemigos? Hemos venido hablando de algunos de ellos, no de todos porque son muchísimos, pero me refiero a los celos, me refiero a la envidia, me refiero a la inmadurez de carácter, al chisme, que fueron los temas que desarrolló Marquitos, me refiero a la avaricia, al corazón indeciso, al orgullo, a la falta de perdón, a la incredulidad. No necesariamente son los temas que más nos gusta escuchar, pero estoy convencido de que son de los que más necesitamos escuchar. ¿Sí? No necesariamente son de los temas que llenan iglesias. Gracias a Dios hoy la casa de Él está llena para su gloria, pero son temas que necesitamos oír, que nos desafían a vivir de una forma distinta, a ser mejores cristianos. Esto dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4 versículo 23. Este es el texto base del cual nace esta serie. Dice: sobre todas las cosas, ¿qué debemos cuidar? Cuida tu corazón. Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. ¿Sí? Este determina el rumbo de tu vida. Entonces, para ir entrando ya y aterrizando un poco en el tema de hoy, si existe un enemigo altamente destructivo, un enemigo al que nosotros debemos prestarle atención, principalmente por la sutileza con la que se desarrolla dentro de nuestro corazón, es al orgullo. ¿Sí? Vamos a estar hablando de orgullo. Orgullo es para el alma del ser humano lo que el exceso de grasa, la falta de ejercicio, el cigarrillo, por ejemplo, son para nuestro corazón, refiriéndonos a ese organismo tan importante para el cuerpo que bombea sangre. ¿Sí? Eso es lo que provoca el orgullo en el alma, en nuestro corazón. ¿Sí? Lo daña, lo deteriora, lo enferma, lo intoxica. Según el diccionario, orgullo es sinónimo de arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, sentimiento de superioridad, y podríamos seguir mencionando algunos otros calificativos. Si humildad, de acuerdo a la Biblia, o como la Biblia define humildad, es tener un concepto adecuado de nosotros mismos, ni más alto ni más bajo, el orgullo lo que hace es deformar ese concepto, haciéndonos creer que somos lo mejor del universo. Como dirían por ahí, el orgullo lo que hace es hacernos creer que nosotros somos la última Pepsi del desierto. ¿Sí? La dije bien, ¿verdad, José y Gonza? Esa es. Eso es lo que hace el orgullo, ¿sí? ¿Cuáles son algunos peligros del orgullo? Tenemos que estar muy atentos. Vamos a hablar de esto hoy y le vamos a pedir al Señor que nos dirija, que nos ayude y que toque nuestro corazón para que podamos recibir con gozo lo que Él quiere decirnos, aun si no es lo que nosotros quisiéramos escuchar. Papá, te damos gracias por la bendición que es poder estar esta noche en tu casa, con nuestra familia, abriendo tu palabra, Señor, para que ella nos transforme, para que ella sane nuestro corazón enfermo muchas veces, papá. Ayúdanos, Cristo Jesús, a salir de este lugar con nuevas fuerzas. Queremos prestar atención a lo que tu Espíritu Santo quiere susurrarnos, Dios,
Dejar de lado muchas veces ese orgullo que nos hace creer que no necesitamos escuchar nada, Padre, porque ya lo conocemos todo. Queremos escucharte hoy con claridad. Algo tienes para nosotros. Por eso nos trajiste hasta este lugar. Háblanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, antes de seguir avanzando con el tema de hoy, solo en caso, por aquello, no creo que sea el caso de alguno de nosotros, pero por si acaso alguien piensa que este tema tiene muy poco que aportar a su vida, porque ya se considera a sí misma como una persona humilde, quisiera mencionar dos cosas que es importante recordar. En primer lugar, tengo que decir, y esto va a ir apareciendo en la pantalla, que el orgullo es en primer lugar un problema del corazón, ¿sí? Orgullo es un problema del corazón. Ojo con esto, orgullo no tiene nada que ver con el tamaño de la cuenta bancaria, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Porque hay personas que piensan que pobreza material es sinónimo de humildad y que riqueza material es sinónimo de orgullo. No necesariamente. Ojo, es cierto, las riquezas, y la Biblia habla de esto, ahora lo vamos a ver, las riquezas tienden a endurecer el corazón de muchos. Sin embargo, hay muchos ejemplos en la Biblia de personas a las que Dios prosperó muchísimo, materialmente hablando, y que se mantuvieron humildes. Abraham y José, por mencionar algunos de ellos, prosperaron, Dios los bendijo abundantemente, con riquezas materiales muchísimas, pero su corazón se mantuvo humilde. Sirvieron a Dios, obedecieron a Dios, amaron a Dios. Y en mi experiencia personal, conozco personas que Dios ha bendecido muchísimo materialmente hablando, y debo decir que son de las personas más humildes que Dios me ha permitido conocer. Generosas, serviciales, atentos, ojo, enseñables. Esto es súper importante porque es una característica que se antepone al orgullo. Hace un tiempo nos sentábamos con Ire a compartir una comida con una persona que ocupa un puesto muy elevado, es un cargo muy elevado en el área de salud. Este es un hombre realmente brillante, es una persona de ciencia, también de fe, pero tiene mucho conocimiento por su profesión, por el puesto que desempeña, ha llegado lejísimos en su carrera, y es una persona con la cual te sientas a comer y uno dice, ¿y qué hablo yo con esta persona? Porque realmente sabe demasiado, tiene muchísimo conocimiento en diferentes áreas. Pero mientras estábamos en una conversación con él no solo prestaba atención, sino que mientras Ire hablaba, al final de que Ire terminó de decir lo que tenía que decir, él dijo: ¿cómo estoy aprendiendo de vos? Me estás enseñando muchísimo, ¿sí? Lo dijo con una humildad que es difícil de ver hoy en estos días, porque las personas tendemos a pensar que ya lo sabemos todo y que nadie tiene nada nuevo que aportar a nuestras vidas. A pesar de que él sabía mucho, supo reconocer que en ese momento lo que Ire estaba diciendo le aportaba algo nuevo y algo bueno a su vida, y lo reconoció con humildad, ¿sí? Pero por su parte también he conocido personas que quizá no son, no tienen muchísima riqueza materialmente hablando, pero tienen un concepto tan elevado de sí mismos. No es que tienen una buena autoestima y saludable, no, es que se creen, yo no sé ni qué se creen, ¿sí? Y eso muchas veces hace que no prosperen en sus relaciones, ¿sí? Repelen a las personas por el ego tan inflado que hay en sus corazones, ¿sí? Entonces es importante mencionar que orgullo no tiene que ver con un tema material, es algo en nuestro corazón, ¿sí? Y lo segundo que quisiera mencionar es que afirmar soy humilde, este es el segundo punto, es la primera evidencia de un corazón orgulloso. Afirmar soy humilde es la primera evidencia de un corazón orgulloso. Me permito citar nuevamente a Charles Spurgeon. Él dijo: nunca corremos tanto peligro de ser orgullosos como cuando pensamos que somos humildes. Que Dios nos ayude, familia,
No nos gusta escucharlo mucho, pero esta es un área en la que todos nosotros, sin excepción, necesitamos arrodillarnos delante de Dios y pedirle que nos ayude a ser humildes como Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo es la raíz del pecado del hombre en contra de Dios allá en el principio. Fue el orgullo de querer ser igual a Dios lo que llevó al hombre a desobedecer y a rebelarse en contra de la soberana voluntad de Dios. Y nosotros venimos contagiados de eso. Desde aquel momento necesitamos todos los días decirle: Señor, ayúdame a tener un corazón humilde como el de Jesucristo. Si nosotros pensamos que somos la señora humildad y el señor humildad, ese es justamente un síntoma de que hay orgullo en nuestro corazón. Y ahí ya deberíamos venir delante de Dios para que Él nos quebrante y forme en nosotros un corazón como el de Jesucristo. Porque orgullo no es solamente pensar que soy superior a otros, como muchos piensan, ¿sí? Orgullo es cuando no reconozco que me equivoqué. Metí la pata, fallé, pero el orgullo me impide reconocer que no hice las cosas bien y busco a ver a quién culpo por lo que me está pasando. Orgullo es intentar ocultar nuestro pecado delante de Dios y hacer como si nada pasara, ¿sí? Vivir como si todo estuviera bien. Orgullo también es pensar que no necesitamos a Dios en nuestra vida, que nosotros podemos hacer planes, tomar decisiones y no incluir a Dios para que Él nos dirija en la toma de decisiones. Orgullo es pensar que no tengo nada que aprender porque ya lo sé todo. Orgullo es no pedir perdón cuando lastimamos a otros, cuando herimos a otras personas. Orgullo es pensar que no necesito a las personas, que no necesitamos ser parte, por ejemplo, de una iglesia local y que podemos vivir como el llanero solitario, sin un cuerpo, sin una familia que nos abrace, que nos acompañe, que nos oriente, que nos corrija cuando necesitamos ser corregidos. Todo eso son síntomas de orgullo. Y en algún punto cada uno de nosotros tiene que venir delante de Dios y decirle: papá, quebranta el orgullo en mi corazón, hazme una persona más humilde como Jesucristo. Pero nos cuesta por el mismo orgullo que a veces hay en nuestro corazón, ¿sí? Y el orgullo es sutil, se disfraza de muchas formas, haciéndonos pensar que no lo padecemos. Entonces, para profundizar un poco más en el tema de hoy, vamos a estar en el Antiguo Testamento. Esto es Ezequiel capítulo 28. Esta es una advertencia que Dios le hace al rey de Tiro a través del profeta Ezequiel, precisamente por el orgullo que había en el corazón de este hombre. ¿Sí? Las advertencias de Dios de juicio no siempre iban dirigidas al pueblo de Israel, sino que muchas veces Dios usó a sus profetas para advertir a otras naciones paganas que estaban oprimiendo a Israel o que estaban influenciando a Israel. Y en este caso Israel hizo una especie de alianza con Egipto y Tiro para combatir a Nabucodonosor, pero no solo era una alianza comercial, estratégica, sino que estaban absorbiendo todas las costumbres paganas de estos pueblos. La identidad cultural y la identidad religiosa de Israel estaba siendo puesta en peligro. Dios advierte a este hombre, ¿sí? Dios advierte a este hombre porque llegaron a creerse dioses estos reyes y ellos querían imponer una forma de ver el mundo diferente a lo que Dios ya había establecido para su pueblo. Así que Dios le dice esto, versículos del 1 al 5, capítulo 28. Después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un Dios. Aunque te jactes de ser un Dios, te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí, tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Entonces vemos como a veces sí hay una relación entre riqueza material y corazón endurecido, porque a veces las muchas riquezas nos hacen pensar que no necesitamos a Dios,
No, tengo la cuenta llena, yo puedo comprar esto, puedo hacer lo otro, no necesito al Señor. Qué grave error, ¿sí? Qué grave error, porque todos, indiferentemente de nuestra posición económica, necesitamos un Salvador. Necesitamos a Jesucristo que derrame gracia sobre nosotros y que haga delante de Dios lo que ninguno de nosotros podría haber hecho en sus fuerzas, ¿sí? Entonces, solo como para contextualizar brevemente, el problema era este, ¿no? Israel había adoptado todas las costumbres de estos pueblos paganos. El rey quería ponerse en una posición de deidad frente a sus pueblos, pero también influenciando de esta manera a Israel. Y Dios les dice: basta ya, y confronta a este hombre por el orgullo que había en su corazón. Nosotros leemos su historia y hay muchos principios que podemos extraer de allí que son aplicables para nuestra vida y que nos advierten del peligro de desarrollar un corazón orgulloso o de permitir que nuestro corazón se permee de orgullo. Este es un tema, por cierto, el orgullo, que tratamos de predicar de él por lo menos una vez al año, ¿sí? Tratamos de hablar sobre el orgullo en al menos una de las series que predicamos en el año por la relevancia que tiene para nosotros. No es el tema de 7 pasos para alcanzar el éxito o cómo vivir una vida de felicidad constante o cómo alcanzar la prosperidad de la noche a la mañana. No, no se trata de eso, pero lo necesitamos. Necesitamos vernos en un espejo, confrontarnos con esta realidad y decirle: Señor, sánanos, Señor, transfórmanos, ayúdanos a desalojar el orgullo de nuestro corazón para parecernos más a nuestro Salvador. Entonces, el primer punto que quisiera mencionar, que extraemos de esta historia, es que el orgullo deforma nuestra relación con Dios. El orgullo deforma nuestra relación con Dios. Esto es súper importante, porque una de las primeras cosas que hace el orgullo en nuestro corazón es anestesiar nuestro sentido de dependencia a Dios, ¿sí? Nos hace creer que no lo necesitamos, nos hace creer que podemos vivir alejados de Él. El orgullo, ojo con esto, nos convierte en personas autosuficientes. Hago un paréntesis en este punto, porque a alguien podría sonarle extraño y decir: ¿y cuál es el problema con la autosuficiencia? ¿Sí? Uno de los conceptos, por cierto, más sobrevalorados de este tiempo, ser autosuficiente. Desde el punto de vista de la sociedad, depender de otros es visto como algo negativo. La sociedad, la cultura de este tiempo nos hace creer que no necesitamos a nada ni a nadie. Y ese es el discurso que escuchamos allá afuera. No necesito al hombre, dice la mujer. No necesito la mujer, dice el hombre. No necesito hijos, dicen los matrimonios jóvenes. No necesito padres, dicen los hijos. No necesito jefes, puedo ser mi propio jefe. No necesito pastores porque Jesús es mi pastor. No necesito la iglesia porque yo soy la iglesia. Y se nos llena el corazón de orgullo y pensamos que podemos ir por la vida en nuestras propias fuerzas. No te necesito, no te necesito, no te necesito, no te necesito. Y nos destruimos la vida, ¿sí? Y no es que esté mal querer buscar saludable independencia, una independencia que nos permita crecer y avanzar en todas las áreas de nuestra vida. La codependencia es nociva, eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El problema es cuando esa autosuficiencia nos lleva a pensar que no necesitamos a las personas, que no necesitamos a Dios. Eso sí es un error grave, ¿sí? Eso es lo que Dios dice en el versículo 28 en la parte 2b. En tu arrogancia afirmaste: soy un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. ¿Sí? Quiero que prestes atención a esto, porque allí tenemos el texto y Dios le está diciendo a este rey que en su arrogancia él llegó a pensar que él era como Dios, ¿sí? Que él era un Dios que estaba sentado en un trono. Alguien podría decir: bueno, ese no es mi caso, yo nunca he afirmado, nunca he pronunciado que soy Dios o que soy igual a Dios. Sin embargo, no necesitamos expresarlo con palabras para vivir
de una forma que nos posiciona en un lugar que no nos corresponde, como si nosotros fuéramos Dios, ¿sí? Otra vez, cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, ¿qué estamos haciendo? Intentando tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros no buscamos la dirección de Dios cada día, estamos intentando tomar el lugar del Señor, porque estoy diciendo, yo puedo solo, yo puedo dirigirme a mí mismo, ¿sí? Cuando nos aferramos al control de las cosas y metemos la mano tratando de que el resultado sea favorable para nosotros, desconfiando de lo que Dios está haciendo, nosotros estamos tomando el lugar de Dios, un lugar que no nos corresponde. Cuando conocemos la voluntad de Dios, porque la hemos leído en su palabra, pero aún así la ignoramos, porque nos parece que lo que yo creo, lo que yo pienso está mejor, nosotros estamos tomando el lugar de Dios. Estamos queriendo ser como Dios, estamos queriendo ser igual a Dios. Y como mencioné hace un rato, esto fue justamente lo que pasó en el principio. Ustedes conocen la historia con detalle, no la vamos a desarrollar a fondo, pero esto fue lo que pasó en Génesis 3, versículos 4 y 5. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Conocemos el resto de la historia, ¿sí? Yo quiero ser como Dios. Y eso deformó nuestra relación con Él, porque nos separó de Él. Porque desde aquel momento lo que Dios pensó para que fuera en unidad con Él, nos separó de Él, nos dividió de Él. Por eso es que necesitamos a Jesucristo, para que su perfecta humildad nos permita establecer de nuevo una relación con el Padre. Gracias a Dios que Él ya no ve nuestro orgullo, Él ve a Jesucristo. Y gracias a Él nosotros podemos restaurar esa relación que el orgullo deforma. Y entonces, en primer lugar, tenemos que estar atentos, porque el orgullo deforma nuestra relación con Dios, nos posiciona en un lugar que no nos corresponde, de autosuficiencia y de independencia de Dios. Pero en segundo lugar, el orgullo no solo deforma nuestra relación con Dios, sino que deforma nuestra identidad, ¿sí? Esto es súper importante. Creo que es como la tercera o cuarta vez que hablamos de identidad a lo largo del año. Ha sido un tema muy reiterativo en este 2024. Sin duda alguna, Dios quiere que entendamos algo con respecto a este tema, ¿sí? Vivimos en la era de identidades deformadas. Nadie sabe quién es, nadie sabe para qué existe hasta que conoce a Jesucristo. Porque solo Jesucristo nos da identidad, solo Jesucristo nos da propósito. Sin Él no hay forma. Nuestra identidad va a ser deformada y vamos a andar perdidos por la vida, intentando darle propósito, como decía Gonza ahora que oraba al principio, con ese agujerito en el corazón que solamente Él puede llenar. Hasta que Él no viene, vamos nosotros a estar intentando con qué llenarlo, ¿sí? Pero esto es muy importante. Cuando hablamos de identidad, otra vez, nos es fácil detectar o percibir el orgullo en los demás, pero qué difícil se nos hace verlo en nosotros mismos, porque el orgullo nos deja ciegos, nos impide ver cuáles son las áreas de nuestra vida en las que tenemos que trabajar. Por eso es que siempre estamos viendo la paja en el ojo de los demás. Somos buenísimos para eso, para estar viendo en qué falló aquel, en qué falló el otro, en qué metió la pata el otro, el pecado del otro. ¿Y por qué no nos vemos a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Por qué no le pregunto, Señor, cuáles son las áreas de mi vida en las que yo tengo que trabajar, para enfocarme en eso y trabajar en eso? No estar pensando en lo que hacen los otros, ¿sí? Esto dijo Dios al rey de Tiro, 28 en la parte 2 nuevamente. Eres solo un hombre. Este tipo se creía Dios, tenía la identidad deformadísima, y Dios lo aterriza. Dios le pone los pies sobre la tierra, lo ubica en su realidad, le dice, te crees muy grande, pero no sos tan grande, ¿sí? Y este es uno de los peligros más grandes del orgullo. Deforma la manera en la que nos autopercibimos a nosotros mismos, haciéndonos creer que somos algo que en realidad no somos.
que somos alguien que en realidad no somos. Entonces, ahora que están de moda los videojuegos, ¿no? Y muchas personas les gusta mucho este mundo de estar en los videojuegos, y ahora están de moda estas gafas de realidad virtual, y la gente se sumerge horas y horas y horas en eso. No importa cuánto éxito, no importa cuánta fama, no importa cuánto reconocimiento tengas en un videojuego, al final del día, cuando apagues la consola, vas a entrar de vuelta a tu realidad, en tus problemas, con tu familia, en tu hogar, con las cosas que tienes que atender. Cristo Jesús es el único que nos ayuda a percibirnos como lo que realmente somos. Él es quien nos aterriza en la realidad de quién realmente soy sin Él y quién realmente soy en Él. Sin Cristo, un pecador que se dirige a la muerte eterna y que necesito con desesperación su gracia sobre mi vida. Con Cristo, igual un pecador, pero redimido por gracia, ¿sí? Amado, perdonado, justificado, transformado, sanado, que ahora cuenta con el Espíritu Santo para enfrentar las batallas diarias. No tenemos por qué seguir viviendo en una realidad ficticia. Reconocer delante de Dios quiénes somos, lo que somos sin Jesús. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos, Padre, y recibir esa gracia inmerecida cada mañana para vivir con paz en nuestro corazón, ¿sí? Entonces vemos dos áreas importantísimas que afecta el orgullo en el corazón de un ser humano. Distorsiona nuestra identidad y distorsiona nuestra relación con Dios. Pero en tercer lugar, ya no solo tiene que ver con nuestra relación hacia Dios y con cómo nos percibimos nosotros mismos, sino que el orgullo también deforma nuestras relaciones, ¿sí? Con las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que caracterizan el orgullo es su capacidad para dividir, para arruinar la unidad, ¿sí? El orgullo nos pone en guerra unos con otros porque nos lleva a vivir en una competencia innecesaria para buscar demostrar quién es el mejor y quién es el más importante, ¿sí? Entonces ahí estamos nosotros con el corazón lleno de orgullo, haciendo las cosas no porque tengamos que hacerlas, no siempre en obediencia a Dios, no para buscar agradar a Dios, sino para demostrar: yo soy mejor que vos, yo puedo más que vos, yo soy más crack que vos, ¿sí? Eso es absurdo, ¿sí? Nos salimos un momento del texto de Ezequiel. Vamos a usar a los discípulos como ejemplo de cómo el orgullo deforma nuestras relaciones y arruina la unidad. Los discípulos no estuvieron exentos de padecer de esto. Y lo que la Biblia cuenta es que después de una serie de eventos sobrenaturales que venían ocurriendo, muchos milagros, sanidades, etcétera, etcétera, cosas que Jesús hizo y de los cuales los discípulos fueron testigos, pareciera ser que su corazón se empezó a llenar de orgullo. Además, en este contexto, Jesucristo les había dado autoridad a ellos para que hicieran milagros en su nombre, y su corazón empezó a llenarse aún más de orgullo. Vean lo que dice Lucas 9, versículo 46. Surgió entre los discípulos una discusión. Vean el motivo de la discusión, ¿sí? No es una discusión teológica, no es una discusión doctrinal, no es una discusión por defender la verdad y decir: no, usted es un hereje, lo que usted está diciendo no tiene parte con el reino que nuestro Señor está estableciendo. Ellos están discutiendo por ver quién es el más importante, ¿sí? Y este texto nos retrata a nosotros, porque eso es lo que hace el orgullo. Es la necesidad en el corazón humano de sentirse que somos más importantes que otras personas. Y esta palabra que en griega, que en español es traducida como discusión, lo que significa es que ahí hubo una batalla, ¿sí? Que era una guerra que causó división donde antes hubo unidad. Eso es lo que este texto está diciendo, que se partió algo que en un momento fue unido por un tema de orgullo en el corazón, ¿sí? Y uno puede imaginárselos en este momento, ¿no?
Seguramente yo soy el más importante, dice Pedro, ¿no? Siempre animoso y osado. Yo soy el líder. Pero viene Felipe e interrumpe y dice, no, yo soy el más piadoso. Yo soy el que más ora, yo soy el que más ayuna, yo soy el que más busca al Señor. Pero luego viene Juan y dice, pero ustedes no los llevaron al monte. Yo fui el que vi a Moisés y a Elías y a Jesús transfigurarse. Pero viene otro y dice, no, díganme una cosa, en el último pueblo, ¿a cuántos sanaron ustedes? Yo sané 5 y se bautizaron muchísimos más, ¿sí? Algunos hasta llamaron a su madre para que los defendiera. Pregúntele usted si nosotros somos los que vamos a estar sentados a la derecha de él. Eso somos nosotros, compitiendo entre nosotros y sacando nuestro currículum enfrente de las demás personas para demostrar cuánto sabemos, para demostrar que somos los mejores. Eso arruina la unidad en el pueblo de Dios, porque el Espíritu Santo es quien nos capacita para usarnos de forma especial en los diferentes roles dentro de la iglesia. Y en un cuerpo nadie es más importante que otros. Todos cumplimos un rol fundamental para que ese cuerpo pueda avanzar en perfecta unidad y que los planes de Dios se lleven a cabo, ¿sí? El orgullo nos lleva a pelear batallas equivocadas con las personas equivocadas, con gente que se supone deberíamos amar. Y me encantó que Dali leyera este texto ahora al inicio, porque se ve la guía del Espíritu Santo. Filipenses 2:3, no hagan nada por egoísmo. Somos súper egoístas. A veces hacemos las cosas buscando obtener un beneficio de eso. No lo decimos, pero muchas veces es la motivación que hay en el corazón. O por vanidad, ¿sí? Que es la otra motivación por la que muchas veces hacemos las cosas. La Biblia es tajante, nos dice, esa no debe ser su motivación. Si es egoísmo, si es vanidad, no lo hagas. No lo hagas porque no estás honrando a Dios. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¡Wow! ¿Qué puede ser más contracultura que este texto? ¿A quién le gusta considerar a los demás como superiores? Si siempre estamos buscando ver cómo nos posicionamos nosotros como superiores a los demás. Jesucristo nos dice todo lo contrario, ¿sí? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Abro paréntesis, no significa que vamos a ser unos blandos y que vamos a dejar que todo el mundo nos haga para todo lado, ¿sí? No significa que no vamos a ser firmes cuando hay que ser firmes. Tampoco significa que no vamos a apropiarnos de la autoridad que se nos ha delegado para actuar en nombre de Dios. Jesús demostró autoridad y se mantuvo firme cuando tuvo que ser firme y delegó autoridad a sus discípulos para que actuaran en su nombre. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra motivación nunca debería ser demostrar que somos superiores o mejores de los demás, mejores que los demás, porque aún siéndolo Jesús, esa nunca fue su motivación. Fue el amor, ¿sí? Fue la obediencia al Padre lo que motivó a Jesucristo a despojarse de todo para venir a esta tierra y hacerse como uno de nosotros. Nosotros no lo dimensionamos y ahora nos acercamos a las fechas donde vamos a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Qué hermoso recordar y celebrar que el Salvador del mundo nació y que eso tiene implicaciones eternas sobre cada uno de nosotros. Pero lo vemos tan normal, no nos asombra que el Dios 3 veces santo haya nacido en un pesebre, al lado de animales, en un lugar húmedo, solitario, oscuro, seguramente con olor a excremento. Eso sí que es humildad. Que el Rey del universo, el Creador del universo, vino a esta tierra a nacer como uno de nosotros, pero no en condición de rey, no en un palacio con todas las comodidades y sirvientes y personas atendiéndolo. No. Realmente se despojó de todo por amor y obediencia al Padre y por amor a la humanidad. No dejemos que el orgullo deforme nuestras relaciones. Al contrario, que podamos ser humildes como Jesús y fortalecer cada día más las relaciones que tenemos en nuestra vida. Y número 4, con esta termino. Orgullo deforma nuestra relación con Dios, nuestra identidad, nuestras relaciones, pero también deforma el plan de Dios para nuestra vida, ¿sí? ¿Por qué?
porque nuestro corazón se resiste a sus planes. Cuando hay orgullo, tenemos una tendencia a resistirnos al plan de Dios para nosotros. Pensamos que nuestro plan es mejor. Pensamos que mi plan es mejor. Esto es lo que dice Ezequiel 28, versículos 14 y 15. Por lo que el texto dice, es muy probable que aquí ya este oráculo haya cambiado de destinatario. Es probable que no esté dirigido puntualmente al rey de Tiro. Probablemente Dios está refiriéndose al rey que gobierna todas estas naciones paganas, es decir, Satanás, ¿sí? Dice el texto: yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y dice el 17, preste atención: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. ¿Sí? El pecado de Satanás fue provocado por un corazón lleno de orgullo. ¿Sí? Estaba tan deslumbrado por su propia hermosura que terminó convirtiéndose en alguien antagónico a Dios, enemigo de Dios. ¿Sí? No sé si me estoy explicando en este punto, y es súper importante que nos quede claro, porque no quisiera ser malinterpretado. Los planes de Dios no pueden ser frustrados. Eso es lo que su palabra nos enseña, ¿sí? Y yo estoy convencido de que por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, aún nuestras malas decisiones y aún nuestros errores, cuando nosotros nos arrepentimos, Dios los usa para conducirnos de nuevo hacia su voluntad, ¿sí? Dios es soberano. A Dios no se le escapa una. Uno mete la pata y Dios no está. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué Gerard hizo esto? Dios está en control y se le duele el corazón cuando nosotros metemos la patota y nos equivocamos. Pero si nos arrepentimos de corazón, Él nos guía de vuelta hacia su plan para nosotros, hacia su plan bueno y perfecto, ¿sí? Sus planes se van a llevar a cabo sí o sí, opóngase quien se oponga, ¿sí? Jesucristo resucitando al tercer día es la evidencia más fuerte que tenemos acerca de esto. Querían silenciarlo, querían matarlo, que se acabara para siempre su ministerio, pero era el plan de Dios que eso ocurriera, pero que resucitara al tercer día para vencer a la muerte por una vez y para siempre. Y nosotros somos bendecidos por eso, ¿sí? Solamente que cuando nosotros dejamos que se nos endurezca el corazón, que el corazón se nos llene de orgullo, seguramente vamos a sufrir más de lo que deberíamos. Seguramente vamos a prolongar algunos desiertos más de lo que deberían durar. Seguramente vamos a retrasar bendiciones. Seguramente vamos a lastimar personas en el camino. No era vivir separados de Él lo que Dios quería para su creación, pero esa fue la consecuencia de un corazón orgulloso. No era 40 años en el desierto y una generación fuera de la tierra prometida lo que Dios pensó para Israel, pero esa fue la consecuencia del orgullo, de la desobediencia, de la incredulidad. No es fracaso lo que Dios quiere para nuestra vida. Dios no quiere ver a sus hijos fracasar de ninguna manera, si nos ama. Pero esa es la consecuencia del orgullo. Proverbios 16, 18. Al orgullo le sigue la destrucción, a la altanería el fracaso. ¿Sí? Quien transita por el sendero del orgullo, lo que se va a encontrar al final del camino, ¿qué va a ser? Fracaso, destrucción. Por eso tenemos que pedirle a Dios: Señor, forma en nosotros un corazón humilde, perdónanos si hemos sido orgullosos, y si no lo hemos visto, ayúdanos a verlo, Señor, para poder vivir en humildad, ¿sí? Santiago 4:6 básicamente
define lo que significa ser orgulloso en términos bíblicos. Dice, Dios se opone, eso es fuerte, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Orgullo básicamente es vivir en guerra con Dios. La Biblia nos está advirtiendo que Dios se opone al corazón orgulloso, ¿sí? Y la mejor vacuna contra el orgullo es vivir cada día recordando que no se trata de nosotros, que no se trata de Coco, que no se trata de Carver, que no se trata de Guille, ni de Dali, ni de Elda, ni de Rosita, ni de Joa, ni de Gaby, que no se trata de vida abundante, que se trata de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dice Juan 3:30. Este versículo deberíamos tenerlo todos pegados en nuestra habitación, y que cuando abrimos nuestros ojos sea lo primero que leemos cada mañana. Dice, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Que cuando despertemos y vayamos al trabajo podamos decir, Dios, tú eres quien importa, no yo. No quiero ser el importante en mi trabajo, no quiero ser el importante en mi iglesia, no quiero ser el más importante en mi familia, sí quiero ser el más útil. Ayúdame a serte útil, Señor, para tus planes, y que a través de lo que hago y digo pueda bendecir unas cuantas vidas, unas cuantas familias. Sin nuestro ministerio, sin nuestro trabajo, sin nuestros talentos, sin nuestra carrera profesional, sin nuestra familia, si todo lo que recibimos de Dios y todo lo que hacemos para Dios no está haciendo que otros vean a Dios, entonces seguramente estamos haciendo las cosas para nuestra gloria y no para su gloria, ¿sí? Que el Señor nos ayude, familia, que Él se note en lo que hacemos, que Él se note en lo que decimos. La evidencia de un corazón humilde, ¿cuál es? Que Jesús está siempre en el centro de todo, ¿sí? En el centro de cada conversación. A veces dicen, uy, usted sí que es pandereta, deje de decir gloria a Dios por todo. No, nunca, porque toda la gloria es para el Señor, ¿sí? Un platito de comida, gloria a Dios. Venir a servir a Dios, gloria al Señor. Algo que Dios nos permita experimentar, gloria al Señor. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Podemos ignorar el orgullo por un tiempo, podemos avanzar algunos pasos en nuestras fuerzas, pero hasta que nos despojemos, hasta que echemos fuera, hasta que desalojemos el orgullo de nuestro corazón, con la ayuda de Dios, podremos experimentar o empezar a experimentar la bendición de Dios a otro nivel, a niveles insospechados, porque esa humildad que caracterizó a Jesucristo fue lo que hizo que Dios lo pusiera en lugares de honra, en el trono que gobierna sobre todo nombre, sobre toda nación, sobre todo el universo. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando, dándole gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a mantenernos allí con esa misma actitud de adoración a Dios. Allí donde usted está, de pie, con sus manos alzadas, si lo tiene a bien o si no lo quiere hacer. Cada uno sabe si esta es un área de lucha en nuestro corazón. Que con corazón humilde podamos acercarnos a Dios y decirle en primer lugar, Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos, Señor, y si hemos intentado justificar nuestro orgullo de muchas formas, papá. Hoy te pedimos perdón, Dios. No queremos que el orgullo continúe sentado en el trono de nuestro corazón. No queremos que el orgullo continúe controlando nuestras vidas, guiándonos hacia el fracaso. No queremos que el orgullo continúe arruinando mis relaciones. No queremos que el orgullo continúe, Señor, haciéndome pensar que puedo vivir sin vos. No queremos, Señor, que el orgullo continúe llevándonos a tomar decisiones que no te honran, papá. Quebrántanos, Dios. Queremos ser humildes, papá. Enséñanos a ser humildes como Jesucristo, a tener un corazón como el de Él, Señor, que no le importó despojarse de su lugar de privilegio a tu lado para venir a nacer como uno de nosotros, Señor, y dar su vida para pagar nuestro rescate por amor y en obediencia. Que esa sea siempre la mayor motivación en nuestro corazón.
Nunca, Dios, el buscar ser nosotros los importantes. Nunca, Señor, buscar ser nosotros los protagonistas de la historia, porque el principal protagonista es solo uno, se llama Jesucristo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y a Él le damos la honra y la gloria. Gracias, Padre bueno, por este tiempo en casa, por poder estar en nuestra familia, Señor. Amamos tu iglesia, amamos tu casa, amamos este lugar, Señor. Que podamos continuar mirándonos como tú nos ves a pesar de nuestras diferencias, como tú nos amas a pesar de nuestras diferencias, Señor. Y gracias porque este es un lugar seguro, donde a la luz de tu palabra podemos confrontarnos con amor, Señor, y pedirte que nos ayudes a sanar en aquellas áreas en las que tengamos que ser sanados. Te damos la honra y la gloria, Señor. Blinda nuestro corazón, queremos cuidarlo, como dice tu palabra, guardarlo sobre todas las cosas, Padre. Gracias, Jesucristo, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos y te seguimos adorando en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén.